¿Cómo andas, Joaquín? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo está tu cosa, Feliz Juan? año. Gracias por feliz año para vos. estar de vuelta con nosotros. Bueno, empieza el 2019 electoral. Electoral, va a ser un año muy cargado. Muy cargado. ¿Prematuro muy cargado para hablar de candidatos o no? A ver, todo el año se va a hablar de candidaturas, se va a hablar de elecciones. Tenemos elecciones desde marzo, ¿no? Digamos, va a ser un año donde todos los meses vamos a tener elecciones provinciales, ya para empezar. Sí. Que algunas serán más importantes, otras menos, pero todos los meses vamos a tener elecciones que van a tener alguna influencia en la elección nacional. Y ya a partir de abril, mayo, se van a empezar a definir las candidaturas en serio, porque no nos olvidemos que en junio es el primer plazo que se vence, que es el de la inscripción de alianzas. Sí. 15 días después se vence el plazo de inscripción de candidatos y ya el primer domingo de agosto son las elecciones primarias obligatorias. ¿Que se hacen? ¿Hay dudas? A ver, hay un sector de la política, incluye esto al gobierno, incluye a otros sectores también, que dice, deberíamos levantarla. La verdad que deberían levantarla. Es una elección obligatoria, por lo tanto tienen que crear una infraestructura muy grande en todo el país. Cuesta alrededor de 5.000 millones de pesos para un país y un presupuesto que está sacando plata de todos lados. Claro. Funciona como una encuesta. Y la verdad que no ha servido para mucho en las veces que se ha realizado. Porque pongamos ahora los dos candidatos que tienen juntos el 70% de la intención de voto en todas las encuestas. Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Ninguno de ellos va a ir a interna. Claro. El peronismo federal alternativo a lo mejor necesita una interna, posiblemente la necesite, pero nadie les va a prohibir hacer una interna entre ellos. Digamos, y que vaya a votar tal vez el que esté afiliado al Partido Justicialista solamente, y que vaya obviamente a votar el que quiera siempre y cuando esté afiliado al Partido Justicialista, para que no haya incursión de otros partidos interesados en eso. Ahora, ¿qué es lo que va a definir la elección? Acá hay dos cosas importantes que establecer. Una, la economía. Sí. Yo creo que hablamos mucho de política, hablamos mucho de elecciones, pero el elemento que va a definir la elección es la economía. Una cosa es si se cumplen los pronósticos de los economistas, que dicen que en el segundo trimestre, es decir, en marzo, abril, el país empieza a crecer de vuelta. Y según un economista, Orlando Ferreres, en los meses de elección se estaría creciendo a un ritmo del 3,5-4%. Ese es un escenario muy favorable para Macri. Sí. Otra cosa es si esto no se cumple por alguna razón, que puede ser local, que puede ser internacional. No nos olvidemos que el efecto Trump está permanentemente, porque Trump es un presidente imprevisible, sí, y puede desatar en cualquier momento con un tuit un cambio sustancial en la economía internacional. Está también Bolsonaro, que llevamos apenas 24 horas de gestión con él, y Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Por lo tanto, tiene una influencia enorme. Si Brasil crece o Brasil no crece, se arrastra a la Argentina, en el crecimiento o en el no crecimiento. Sí. Estos son elementos que, además, los argentinos, ningún argentino, ni siquiera el presidente Macri, puede manejar, los elementos internacionales. Estos son los riesgos. Ahora, si hay una economía que empieza a crecer en marzo-abril, Macri estará en buenas condiciones, sobre todo porque se ha visto que con el solo detener la caída, sí, el presidente recuperó imagen, confianza en la sociedad. Esto pasó con las encuestas de diciembre, digamos. ¿Y qué había pasado en diciembre? Solamente se detuvo la caída, digamos. No hubo más devaluación. No hubo, la inflación más o menos se estabilizó en un número alto, pero se estabilizó. El dólar más quieto. El otro elemento que hay que tener en cuenta es si Cristina va a ser candidata o no. Si vos me preguntás qué creo yo creo que va a ser candidata. Pues nadie resigna una candidatura cuando tiene cerca del 30% de intención de votos. Y cuando el que le sigue, que es Sergio Massa, está entre 15 y 20% abajo de ella. Sí. Y cuando además ella está muy cerca de la intención de voto del presidente. De hecho, las cifras que maneja el gobierno, la última encuesta que tuvo el gobierno, era 36-37% de intención de voto para Macri y 32-33% para Cristina Kirchner, están muy cerca. Claro.
En primera vuelta. Una segunda vuelta real. No, en primera vuelta, Claro, en primera vuelta para un balotaje. Con esos números van a segunda vuelta seguro. Claro. Ahí sí Macri puede tener más posibilidades porque a la expresidenta le es muy difícil superar el 50% de los votos. Es muy difícil. Por eso la apuesta del gobierno es que sea Cristina. Yo no veo de todos modos razones por qué no va a ser Cristina. Sí. Pero Joaquín, finalmente Scioli perdió por muy poco. ¿Cuánto fue? 2 puntos. 2 puntos. Sí, sí. ¿Cristina no es más que Scioli en una segunda vuelta con Macri? No para el sector que vota en la segunda vuelta. El sector que vota en la segunda vuelta es un sector mayoritariamente moderado, mayoritariamente que no comprometido con la política. Es un sector independiente, no pertenece a un partido ni a otro. Prefiere, digamos, candidatos más moderados que otros. En ese sentido, Scioli para una segunda vuelta era mucho mejor candidato que Cristina. Como lo son Massa, Urtubey, cualquiera de ellos son mucho mejores candidatos para una segunda vuelta que Cristina. Ahora, lo que pasa es que ellos no llegan a la segunda vuelta según las encuestas de hoy. El problema de Macri, al contrario, es que uno de estos surja, se desprenda y empiece a crecer en las encuestas y entonces sí aparezca Macri compitiendo en una segunda vuelta con un Massa, un Urtubey o un Labaña, algunos de estos, porque ellos sí tienen potencial para ganarle a Macri en una segunda vuelta. Bien. ¿Vos crees entonces que Cristina en una segunda vuelta no alcanzaría? No creo que ella pueda superar el 50% de los votos. Creo que en esa polarización extrema va a ganar más algún proyecto mucho más moderado que el que ofrece. O sea que Cristina. muchos peronistas no la votarían. Y lo que pasa es que además Cristina no calla ni calma a su propia tropa. Esto que pasó los otros días con el fiscal Moldes espanta a cualquier votante independiente que está buscando una alternativa a Macri. Yo creo que además el presidente tiene muchos votos desencantados, con razón, porque muchas de las promesas que hizo no se cumplieron. Y además venimos de un año, digamos, donde se empezó muy bien, parecía que todo se había resuelto, el país estaba creciendo al 3,5% en el primer trimestre, y de pronto todo se vino abajo. Sí. ¿Cómo no va a tener desencantados? Pero creo que ese votante desencantado, en última instancia, si la opción es Cristina, vota por Macri. La expresidenta no tiene ningún problema, no va a tener ningún problema judicial para ser candidata. Pero va a estar yendo ella va a estar en juicios orales que van a empezar. Orales durante creo que en marzo abril ya empieza el primero, claro, que es el menos grave de todos los que tienen, que es el dólar futuro. Se le puede agregar otros, va a estar permanentemente en los tribunales, en indagatorias, en citaciones, tiene que estar presente en los juicios orales y públicos, tiene la obligación de estar presente. No nos olvidemos que la ley de fuero solamente le impide a la justicia ponerla presa, nada más. Todo lo demás ella tiene que cumplir, todo el proceso judicial lo tiene que cumplir. Pero como no va a estar presa porque el Senado no va a darle los 2 tercios que necesita el desafuero, entonces va a poder ser candidata. ¿Pero puede estar con una condena? Puede estar con una condena, pero no con una condena definitiva. Exacto. Que es lo que es la condición que pone el Senado. Esa condición no está escrita en ningún lado. No. Pero es la condición que pone el bloque peronista para desaforar tanto a Menem como a Cristina. Hasta ahora no hubo candidatos con condena, hubo candidatos procesados. Procesados, bueno, el propio presidente actual llegó procesado por la eso, presidencia. Pero no con una primera condena. Pero no con condena firme. No, con una primera condena. Primera instancia. Tampoco con una condena. Porque la condena firme tiene que pasar, digamos, el juicio oral. Después del juicio oral va a la Cámara de Casación. Sí. Después de la Cámara de Casación, que puede resolver como resolvió el Tribunal Oral o no, puede resolver en sentido contrario, y es una instancia superior al Tribunal Oral. Y después esas cosas se terminan de resolver por lo general cuando hay un expresidente en el medio en la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Y eso lleva su tiempo. Eso en los 8 meses que están faltando para la primera ronda de elección, que hasta ahora va a existir, que es la primaria de las primarias obligatorias de agosto, no hay tiempo para que todo eso pase. Así que yo estoy seguro que no va a tener ningún problema en ser candidata. El único problema que yo veo es que ella empiece a ver. Cristina nunca nos va a decir
en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril que va a ser candidata. Nos va a decir muy cerca del plazo de junio de su candidatura. Ahora, creo que si en abril, mayo, las encuestas empiezan a marcar una diferencia más grande con Macri, sí, es probable que ella no sea candidata. Pero yo sé que hay sectores dentro del propio kirchnerismo que le dicen a la presidenta, no, usted tiene que ser candidata aún para perder con Macri, porque si usted pierde, y pierde dignamente con Macri, sí, usted se va a convertir en la jefa de la oposición en el segundo mandato de Macri, que es además el último mandato posible de Macri, si es que lo gana. Y yo creo que eso, más todos estos problemas judiciales, que obviamente, perdiendo la elección, van a tener un ritmo, no digo porque pierda la elección, sino porque va a estar fuera del gobierno, va a tener digamos, la justicia más margen para continuar las investigaciones, los juicios y todo lo demás. Creo que ella piensa que la presencia de ella como una jefa de la oposición importante puede darle cierta protección en la justicia. Esa sería la diferencia con Menem, es decir, aunque pierda, es jefa de la oposición, claro, durante un eventual mandato de Macri, mientras que si no se presenta, queda como una senadora como Menem en su momento, claro, que se diluye su poder. Ella tiene mandato hasta el 2021, así que puede ser senadora con fueros hasta el 2021, no tiene ningún problema. Y no va a tener problema tampoco en renovar la senaduría en el 2021, pero lo puede hacer por la provincia de Buenos Aires, donde ella puede ser senadora, o por Santa Cruz, claro, por cualquier lado. Y en cualquiera de los casos, por lo menos por la minoría, como este sistema del Senado es 2 por la mayoría y 1 por la minoría, claro, aunque sea por la minoría, ella va a ser senadora. Pero una cosa es ser una simple senadora, claro, otra cosa es haber peleado una elección presidencial, haber perdido dignamente y ser la jefa de la oposición. Eso le da otra envergadura a su figura política. Y yo creo que ella juega o a ganar o a tener ese lugar en la política de los próximos años. Y yo creo que a Macri le conviene mucho la presencia de Cristina Kirchner, porque vuelvo a repetir, a Macri lo que no le conviene es la presencia de un candidato que sea conocido por la sociedad, pero desconocido en el ejercicio de la presidencia. Bueno, Massa en su momento. Massa o Urtubey, cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque digamos, no presenta ninguna de las características de Cristina, claro, que la alejan de la sociedad, sobre todo independiente, y pueden decir, bueno, Cristina no nos gusta, claro, Macri tampoco, porque no cumplió con sus promesas, probemos uno nuevo. Así que este es el peor escenario para el presidente. ¿Puede alguien, Joaquín, que Massa, ¿cuánto está midiendo Massa de intención de voto? Massa está en 15%. 15%. Está muy abajo de Cristina. ¿Puede Massa pasar de un 15 a un 35? No. En este momento tiene más imagen negativa que positiva, Massa. Massa se ha desgastado mucho. ¿O un Urtubey puede pegar ese salto? Urtubey puede porque no tiene imagen negativa, tiene una imagen positiva muy baja y tiene un desconocimiento muy alto, así que puede crecer todavía. Y creo que hay que sacar además de este panorama lo que no va a suceder, porque una de las cosas que también se habla mucho es que Macri se bajaría de la candidatura y asumiría la candidatura María Eugenia Vidal. Sí, yo creo que eso no va a suceder nunca, estoy seguro que no va a suceder nunca. ¿Por qué? Macri ha ratificado, de hecho ha sido el primer candidato que ha dicho yo voy a ser candidato. Sí. Lo dijo ya hace mucho tiempo y lo ha repetido varias veces. Hay que imaginarse el momento en que Macri renuncia a su candidatura y se la cede a María Eugenia Vidal. Yo creo que en ese momento perdió Macri, perdió Cambiemos y perdió María Eugenia Vidal. Perdieron todos. ¿Por qué? Es porque la sociedad va a ver en un presidente impotente, una coalición impotente y por lo tanto una candidata también impotente. Y porque además la historia argentina de la democracia desde el 83 hasta acá demostró que los candidatos, los delfines que quieren suceder a un gobierno decadente nunca han ganado. No fue Angelós con Menem, sí, no fue Duhalde con De la Rúa, no fue Scioli con Cristina Kirchner. Digamos, los gobiernos decadentes se llevan también
los candidatos delfines, digamos. Claro. Por lo tanto, creo que es inmodificable que el candidato del oficialismo va a ser Macri, pase lo que pase de acá, y además porque el gobierno, la coalición Cambiemos, tiene que conservar la provincia de Buenos Aires y la única candidata de Cambiemos que mide bien en la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, y no mide bien, mide muy bien. Problema que tiene el peronismo no tiene candidato para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Axel Kicillof no está midiendo bien? Axel Kicillof lo han medido como un candidato alternativo de Unidad Ciudadana si Cristina no se presentara. Y en ese caso él midió bien porque, digamos, el kirchnerismo lo asocia a Kicillof, y con razón, a Cristina Kirchner, digamos. Claro. Sería candidato solo porque Cristina Kirchner quiere que sea su candidato. Y en ese caso, todo el voto de Cristina, o la mayoría del voto de Cristina, se traslada a Kicillof, pero en la presidencial. La provincia de Buenos Aires es otra cosa. Digamos, es una provincia muy grande, es una provincia, digamos, donde el conocimiento de los políticos por ahí no es como en el resto del país. Digamos, tiene un conurbano que no es sofisticado en materia política, que le importa poco la política. Y no tiene el peronismo hoy ni Cristina ni Massa, salvo que sea Massa, en un acuerdo con Cristina. Massa sí es un hombre muy conocido en la provincia de Buenos Aires. ¿Un acuerdo en la provincia, decís? Un acuerdo en la nación, digamos, que Cristina vaya a candidata a presidente y él sea el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ese puede ser una alternativa, que en algunos lugares se ha comentado, se ha reflexionado sobre esa alternativa. Cosa que hasta ahora no se ha concretado, debemos decir, ¿no? Hasta ahora hay dos espacios muy diferenciados, el peronismo alternativo y el kirchnerismo, el cristinismo. Hay sí en el peronismo alternativo algunas figuras como Pichetto, Urtubey, que dicen con Cristina no, con claro. Cristina no, con Cristina nunca más. Y en la capital está asegurada la reelección de Larreta. Digamos, pareciera que en la capital, salvo Lustó, el peronismo no tiene un candidato que pueda disputarle la jefatura de gobierno. En la capital el peronismo no ha ganado nunca. Por eso. De hecho, cuando ganó con algún no radical o no... Herman González. No, fue Herman González, sí, como diputado nacional, sí, ¿no? Diputado. Y después fue, Aníbal Ibarra. Claro. Pero que tenía el apoyo de Kirchner, pero él no era peronista. Sí. Nunca fue peronista Aníbal Ibarra. Acá el riesgo que tiene Rodríguez Larreta, sin duda, es Lustó, que hoy está midiendo igual en intención de voto que Rodríguez Larreta. Eso, digamos, está midiendo lo mismo. Yo no sé cómo van a ser las elecciones en la capital. Las elecciones en la capital, por la Constitución, tienen que ser distinto la fecha de las nacionales. Sí. Pero por ahí están buscando una fórmula legal que la una a las nacionales, cosa de que a Rodríguez Larreta lo arrastre Macri también. Claro. En el caso de la capital es distinto. Rodríguez Larreta necesita que lo arrastre Macri. En la provincia de Buenos Aires, Macri necesita que Vidal lo arrastre a él, ¿no? Son dos cosas distintas. Muy bien, buenísimo. Gracias, Joaquín. Gracias a vos.